La paz de Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Bendito sea su santo nombre que nos da la vida. Y podemos oír su palabra. Que Dios nos bendiga para que estemos atentos. Es una palabra, una porción de la santa palabra de Dios, muy hermosa, como todas, hermano, como toda la palabra de Dios es santa, es bendita. Es hermosa la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga para que tengamos entendimiento y su santa palabra bendita caiga en buena tierra. Que nuestro corazón sea tierra fértil para la gloria de su santo nombre. Bendito Dios, te damos gracias porque nuevamente, Señor, podemos exponer tu palabra. Te ruego humildemente, Señor, que estemos atentos, que los corazones estén ungidos, los oídos, para estar atentos a tu palabra y ser oidores y hacedores de tu santa palabra. Es una bella palabra, Señor, es una porción bellísima que hoy nos concedes, Señor, exponer para la gloria de tu santo nombre. Te ruego, te suplico que tú nos bendigas, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo suplico humildemente, para la honra y la gloria de tu santo nombre, solo para tu honra, solo para tu gloria, Señor. Amén. Y leemos, hermanos, en el Salmo 1. Le damos lectura, hermanos, unidos. Así dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos. Aleluya. El camino de los justos y el camino que andan, que transitan los pecadores. Leemos nuevamente, hermanos, del 1 al 3, por favor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Te damos gracias, Señor, porque nuevamente nos das la oportunidad de escuchar tu palabra. El domingo próximo pasado, ¿se acuerdan de qué hablamos? De la Divina Trinidad. La Divina Trinidad ha estado activa desde la creación del mundo. Leíamos los textos que acreditan esta verdad. Sí. Ha estado activa en todo momento y sigue activa para la gloria de Dios. Aleluya. Y veíamos cómo trabajó, cómo participó en nuestra redención, en nuestro rescate, en la salvación de nuestra alma. Veíamos que desde la eternidad el Padre nos eligió en el pasado. En el presente está su Hijo. Dios envió a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. Lo envió al mundo. El Hijo de Dios vino al mundo nacido de una mujer. En el presente. En el futuro dice la palabra que leíamos, que fuimos sellados con el espíritu de la promesa
Aleluya. Entonces, hermanos, si por la sabiduría, el poder de Dios, la misericordia de Dios, tenemos esa bendición, la divina Trinidad participó en el rescate de nuestra alma, en la vana manera de vivir que teníamos. Dice la palabra de Dios que nos trajo con lazos de amor. Hay veces que no es así, hermanos, hay veces que con algún problema, con alguna enfermedad, es que conocemos la palabra de Dios y Él hace llegar su palabra a nosotros. Y entonces nos da paz. Hay veces el problema no se soluciona tan rápido como quisiéramos, o la enfermedad no cede, o el problema sigue, o la necesidad. Pero ahí está presente Dios, no nos va a dejar nunca, nunca, porque es un Padre amoroso. Y cuida de sus hijos y cuida de su creación. Entonces, hermanos, ¿qué nos queda hacer? Ser íntegros para Él, completos, total, nuestro ser total, alma, cuerpo, mente, sentimientos, para Él. Nos queda ser íntegros. No podemos hacer otra cosa en gratitud. La gratitud es obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Y estamos muy agradecidos porque nos sacó de nuestra vana manera de vivir y ahora conocemos un Dios vivo, santo, poderoso. Debe de haber una gratitud inmensa en nuestro corazón, porque ya hemos dicho que está inscrito en su palabra. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y ha tenido misericordia de cada uno de vosotros. Entonces, hermanos, nuestra posición delante de Él debe de ser de integridad. Dejar el pecado, dejar la maldad, dejar el doble pensamiento, el doble sentimiento y consagrarnos a Él. El espíritu de la promesa, fuimos sellados para que cuando se manifieste todo el poder de Dios, entonces el sello que tenemos del Espíritu Santo nos hace conocibles para que seamos arrebatados para la venida, cuando venga el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: ¿quién subirá? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Nosotros somos de la nueva generación. La generación de Adán y Eva se terminó cuando bajamos a las aguas bautismales, porque ahí simbólicamente morimos para el mundo y nacemos para una nueva vida, la nueva vida espiritual. Aleluya. Entonces, hermanos, en gratitud consagrémonos al Señor, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera, hermanos. Entonces, seamos íntegros para Él, completos, totalmente para Él, porque tenemos el sello de la promesa, porque somos benditos, porque tenemos privilegios enormes, dice. Así que, amados,
puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, la santidad en el temor de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando tenemos un logro, bueno, bendito Dios que tenemos un logro. Es bueno, porque hemos logrado lo que nos propusimos. Pero lo bueno es enemigo de la excelencia. No debemos conformarnos con lo bueno. Bueno, ya Dios me bendijo, gloria a Dios. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? Debo buscar lo mejor de lo mejor de mí para dárselo a Dios, que envió a su Hijo para la salvación de mi alma. Este bello salmo, hermanos, es un mensaje de orientación para nuestra vida espiritual presente y futura. Sí. Esta palabra bella, este bello, hermoso salmo, primer salmo del Salterio de los judíos, es decir, el libro de alabanza de los judíos. Es bellísimo. Nos orienta para nuestra vida, para una vida espiritual superior. Buena, sí, pero debemos buscar la excelencia para la gloria de Dios. Este salmo, primero, nos orienta, nos capacita, nos aconseja, nos enseña cómo debemos de vivir. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Ya las pláticas morbosas ya no van con nosotros, hermanos. Somos de Dios. ¿Cómo podemos participar en pláticas absurdas? Palabras deshonestas. Lo que tenemos que hacer es obedecer la palabra de Dios. Esta palabra de Dios nos conduce a la verdadera felicidad. Gloria a Dios. Traza el camino que los redimidos, que los creyentes redimidos, tenemos que transitar. Este camino consiste para que andemos por él. Nos indica, esta palabra nos indica, este salmo primero nos indica cómo debe de ser nuestra vida. Una nueva vida, porque hemos nacido para Dios. Seguimos en la carne, por supuesto, sí, pero nuestros pensamientos y nuestros sentimientos ahora son diferentes. Porque ya no estamos pensando conforme a la carne, porque dice la palabra de Dios que el que vive conforme a la carne muere. Porque la carne aquí se termina, pero el espíritu vive. Y vive para siempre o muere para siempre. Entonces, hermanos, la santa palabra de Dios, eso nos indica, nos enseña, nos conduce a la verdadera felicidad, a la verdadera vida. Aleluya. Este primer salmo es la base de todo el edificio del Salterio.
Este primer salmo es la base, es el primero, es como el prefacio de todo el libro de los salmos. Aquí está la conducta que debe seguir el hombre nuevo, el nacido de nuevo. Aleluya. Es como los cimientos para una casa, el fundamento de la fe de los cristianos. Este primer salmo es como la quilla de un árbol, de un barco, perdón, es como la quilla de un barco. Es como el corazón del nuevo hombre, el corazón que dirige los pensamientos, porque dice el Señor Jesucristo en sus palabras: del buen tesoro del corazón salen buenas cosas, y del mal tesoro sale lo perverso, lo malvado, los adulterios, el robo, el fraude, la mentira, la hipocresía, la murmuración. Todo eso se acabó, es carnal. Entonces debemos procurar alimentarnos con la palabra de Dios. Es bella. Este salmo es preciosísimo. El Salmo 1. Bienaventurado. Quiere decir dichoso. Quiere decir feliz el que obedece a la palabra de Dios. Este breve salmo es la introducción de todo el libro de los salmos y de toda la palabra de Dios, yo creo, porque nos está indicando cómo debemos de vivir la nueva vida. Repito, hermanos, pero es que tenemos que entender que el viejo hombre terminó. Por eso cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestra vida, nuestra mente, nuestra razón y en nuestro corazón como el único y suficiente Salvador, entonces pedimos a los siervos de Dios, a la congregación donde asistimos, que queremos bajar a las aguas bautismales para que el hombre viejo simbólicamente muera. Nos ponen así. El siervo de Dios que nos está bautizando en agua, así boca arriba, nos sumerge en el agua, porque hay una fuente en los altares de los templos, nos sumerge en agua, o en el río. Hay personas que se bautizan en un río o en el mar, entonces lo sumergen y lo enderezan. El que nació de nuevo, aleluya. Este salmo es una introducción a la sabiduría espiritual. Sí, la sabiduría espiritual. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Aleluya. Está su delicia en leer la palabra de Dios. En este santo libro están cómo debe de ser nuestra conducta. Ya la hemos leído en el capítulo 5 del Evangelio San Mateo. Sí. Entonces, es nuestro deleite. Lea muy seguido el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del 1 al 16. Para que estemos enterados, es la ley de Jehová, las normas que debemos de seguir como hombres nuevos, como nacidos del amor de Dios, de la voluntad de Dios, aleluya. Y en su ley medita de día y de noche, dice, será como árbol semejante a árbol plantado junto a corrientes de aguas, es decir, junto a un río. ¿Cómo están los árboles que están a la ribera de los ríos? Están frondosos, su hoja siempre está verde, su follaje siempre está verde. Así es nuestra vida, y todo lo que hace prosperará, porque tenemos la bendición de Dios, hermanos. Y no nos da Dios
más que lo que tenemos que necesitar. No nos va a dar de más para que no nos apartemos, ni nos da de menos para que no blasfememos su santa palabra. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Este salmo hermoso sí nos instruye cómo debe de ser nuestra vida. Cómo tenemos que obedecer a Dios. Es sabiduría espiritual. Este salmo primero, aleluya. Porque nos habla de cómo hacer lo bueno y buscar lo bueno. Y cómo aborrecer el mal y alejarnos del pecado. Sí. Entonces, decíamos al principio, debe de ser nuestra vida íntegra, completa, dedicada al servicio del Señor, aleluya. Y por ello, por supuesto que no es fácil, hermano. Si todas las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Pero cuesta trabajo. Y mucho trabajo, no es fácil. Pero si estamos en el camino de Dios y tenemos comunión con Dios, continua comunión con Dios, santa comunión, permanente comunión, Dios nos ayuda. Por eso tenemos el sello del Espíritu Santo. Entonces, tanta bendición de Dios, a pesar de nuestros sufrimientos, de los momentos difíciles, ahí está Dios con nosotros. Porque dice la palabra de Dios que estamos derivados en ciertas situaciones, pero no vencidos jamás, porque con Cristo somos más que vencedores. Luchamos una batalla no ordinaria, sino extraordinaria. Eso es lo que debemos hacer, luchar para vencer con Cristo el Señor, nuestro Señor. Luchas extraordinarias, sobrenaturales. Entonces, integridad. Gloria a Dios. Cualidad de recto. Cualidad de obediencia. Estado de una cosa íntegro. Está completo, íntegro. Estado de mi corazón. Integridad es el estado de una cosa que está completa. O una cosa. Las personas que mantienen su voluntad en la voluntad de Dios se deleitan, se agradan. Somos felices leyendo la palabra de Dios, hermanos. Léala, léala. Antes de orar debemos pedir la ayuda del Espíritu Santo. Señor, ábreme entendimiento. Yo abro mi corazón para que tu palabra me llene, me satisfaga. Aleluya. Calme la sed que tengo de justicia, de amor, de todo lo bueno que Dios me puede dar si obedezco a su palabra, si soy íntegra, recta. Si me he alejado del pecado, el pecado me asedia. Dice la palabra de Dios que el enemigo de nuestra alma anda como león rugiente a nuestro alrededor, mirando a ver qué momento nos descuidamos para sacarnos de la fe que tenemos en el Señor Jesús. La voluntad en los redimidos es hacer la voluntad de Dios. Nos deleitamos en leer su palabra. Dice, el hacer tu voluntad me ha agradado, dice el salmista, aleluya. Integridad es el que mantiene todas sus partes. Estamos completos. No puedo servir a Dios, señores. No puedo estar en mi vida espiritual, tener un pie en mi nueva vida o tener un pie en el mundo. Eso no es posible. Dice la palabra de Dios que el que sirve a dos señores con alguno queda mal. Y yo no quiero quedar mal con el Señor Jesucristo porque me ha bendecido mucho. El que no ha sufrido alteración, ese es el íntegro. Aunque el enemigo ataque, nuestra fe está inalterable. Nuestra fe es fija, es firme en el Señor Jesús.
Dice el Señor Jesús en una parte muy hermosa también: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El vencedor, el triunfador es el Hijo de Dios, aleluya. El que tiene todas sus partes o capacidades, que actúa, el que tiene todas sus partes íntegras, el que actúa con rectitud, es probo, es honrado, su conducta es recta, es devoto, es piadoso, sus intereses están centrados en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, en la ley de Dios, porque se ha apartado del pecado. Y entonces, hermanos, recibimos el favor de Dios. Somos favorecidos. Somos muy favorecidos, recibimos la prosperidad, no solo económica, hermanos. Más bien, por eso dice, nos da sabiduría espiritual el Salmo 1. Nuestra prioridad debe de ser nuestra vida espiritual. No la material, hermanos. Dios se encarga, dice la palabra. ¿Por qué os afanáis? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Eso, dice el Señor Jesús, son palabras del Señor Jesús. Eso buscan los gentiles. Pero el que es nacido de Dios tiene la promesa de Dios. Tenemos su promesa, que Dios va a cuidar de nosotros día con día. Sí. Él provee para nosotros, es nuestro proveedor en todo, en todo. Y somos prosperados en todo. Dice la palabra de Dios, aleluya. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El alma está fortalecida, está sana, porque está nutrida con la ley de Dios, con la palabra, con la santa palabra de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud del alma, del espíritu, así como prospera tu alma. Somos prosperados en todo, en el negocio, en la economía, en la vida espiritual, en el matrimonio. Nuestro interés es vivir para agradar a Dios, ya no para el mundo. No voy a darle placer a mi carne, eso se quedó atrás. Ya vivimos esa vida que nada bueno nos dejó. Una vida de falsa diversión, de falsa alegría, de falsa paz. La paz y la alegría que ofrece el mundo son mentira. Sí. La paz es pasajera, la alegría no dura, porque viven conforme a la carne. Pero los que vivimos conforme al Espíritu recibimos la bendición de Dios y la prosperidad en todo, hermanos, en todo. La vida carnal ya no es para nosotros, porque ya nacimos de nuevo. Nuestro interés es vivir para agradar a Dios, solamente para agradar a Dios, a nuestro Creador, a nuestro Redentor, el que nos rescató. ¿Quién es el que pagó nuestro rescate? El Señor Jesucristo, con su sangre preciosa, inocente, vertida en la cruz. Debemos vivir para Él, para nuestro Redentor, para nuestro Creador, agradando a Dios en todo lo que hacemos.
Dice la palabra de Dios, hermanos, que carguemos nuestra cruz todos los días. No nada más un momentito y descanso. No, hermanos, todos los días. Porque el Señor cargó su cruz para subir al Calvario. Ahí fue crucificado. Ahí llegó cargando su cruz. ¿Y después qué, hermanos? La gloria, la gloria. Dice el Salmo, alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor Jesús, hermanos. El Señor Jesús es Dios. Aleluya. Entonces, hemos de vivir para agradar a nuestro Dios. Para ser llenos de su Santo Espíritu, ocupados en los negocios que nos conviene estar ocupados. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué tenemos que leer la palabra de Dios? Para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, para que conozcamos quién es ese Dios maravilloso, milagroso, omnipotente, del que hablamos, del que ahora tenemos su palabra y nos deleitamos en ella, para crecer en fe, para crecer en el conocimiento de su palabra, para crecer en obediencia, para crecer en humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprender de Dios, aprender. Diariamente tenemos que nutrirnos con la santa palabra de Dios para crecer en fe, para abundar en buenas obras, para crecer en santidad, porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios, hermanos, porque Dios es santísimo. 3 veces santo, aleluya, y nos ama. ¡Qué Dios tan poderoso, hermanos! Siendo el creador del universo, el que sostiene, el que conoce el nombre de cada una de las estrellas, y son millones de millones, y les habla por su nombre, así dice el salmista. Ese Dios tan poderoso ahora se ocupa de nosotros y trabajó la divina Trinidad de nuestra redención. Y ahora nos indica el camino con este salmo. ¿Cómo debemos de vivir? En obediencia, en humildad, en santidad, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Gloria sea su santo nombre. Si oímos con atención, quiere decir que estamos interesados. Ay, decía una persona cuando una de mis hermanas le iba a visitar, ya les he contado, he platicado. Al último aceptó al Señor Jesús, aleluya. Se me fue el nombre ahorita, pero era prima. Y mi hermana le llevaba el Evangelio y decía, ya me vas a hablar de tu Cristo. Cuando me quieras hablar de tu Cristo, no me hables de él. Si quieres venir a visitarme, pero no me hables de él. Y decía mi hermana que se abría su puerta y lo primero que veía era un Cristo crucificado. Él fue crucificado, pero ya no está. Murió, resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Aleluya. Entonces, leemos, escuchamos, oímos. Escuchar no es lo mismo que oír. El oír es poner atención, dice el Señor Jesucristo, el que tiene oídos, oiga. ¿Qué quiere decir eso? Que estemos atentos para que pongamos por obra lo que aprendimos, lo que oímos, la palabra del Señor Jesús. Entonces, el que escudriña la santa palabra de Dios aprende y entiende. Es necesario
que nos llenemos de la palabra de Dios, que cada día la escudriñemos, la estudiemos, indaguemos. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es lo otro? Cómprese un diccionario de la palabra de Dios, para que hay palabras que no entendemos, son claras, pero hay palabras que tal vez nos cueste un poquito entender. Entonces, cómprese un diccionario de la palabra de Dios para que podamos entender. Escudriñe, indague, lea la palabra de Dios. Aleluya. Dice así la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. La escribieron hombres escogidos, hombres dedicados a servir al Señor, profetas, gente que estuvo dispuesta a obedecer a Dios. Moisés, se rehusaba Moisés porque él alegaba que no era de fácil palabra, pero Dios tiene solución. Yo te mando a ti el mensaje y tu hermano Aarón habla por ti. Aleluya. Entonces, él es soberano y puede escoger a las personas preparadas o no. Lucas era un doctor, Pedro era un pescador, pero esa es la soberanía de Dios. Cualquiera, si Dios pone en usted sus ojos, bendito Dios, entonces dígale como Isaías: aquí Señor, heme aquí Señor, envíame a mí a predicar la palabra, a evangelizar. Gloria a Dios, aleluya, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el nacido de Dios, sea perfecto, enteramente preparado, enteramente completo, íntegro, para toda buena obra. Aleluya. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, no del mundo, el hombre de Dios, sea enteramente completo, preparado para toda buena obra. Y las buenas obras de Dios fueron preparadas de antemano para que ese sea el camino que debe andar el que recibió al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador y dejó atrás toda su vida de pecado, de idolatría, de incredulidad. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado, hermanos. Bendito sea su santo nombre. Es bueno leer la palabra de Dios para crecer, para madurar, sí, para que no seamos niños todo el tiempo, nos tenga que estar dando lechita porque no podemos digerir alimento sólido. Entonces, si leemos continuamente la palabra de Dios, crecemos, nos fortalecemos y maduramos para la gloria de Dios. Aleluya. El creador de la naturaleza humana, solo quiere la felicidad del hombre, ¿sí? Solo quiere su bienestar del hombre, el creador del hombre, nuestro Dios. Por eso mandó a su Hijo, para que fuéramos felices. Y somos felices, hermanos, a pesar de las luchas que son tremendas, somos felices, porque tenemos un Cristo vivo en el corazón. Y cuando la angustia viene a nosotros, entonces leemos la palabra de Dios y resurgimos, reverdecemos, aleluya, vivimos para Dios, gloria sea su santo nombre. El salmo primero, el primer salmo, debería de llamarse el Salmo de los Salmos, un hebraísmo judío, hebreo, así como
se repite para que se note la excelencia, la calidad, la integridad de lo supremo. El Salmo primero, bien podíamos llamarlo el Salmo de los Salmos, así como el Cantar de los Cantares, exalta su proeza, su propósito. Bendito sea Dios. Y no tan solo porque es el resumen de todos los demás salmos, no tan solo por eso debería de llamarse el Salmo de los Salmos, porque es el resumen de todo el Salterio, sino también porque contiene, aleluya, sino también porque contiene, este Salmo primero, contiene la quinta esencia de la fe, gloria a Dios, aleluya. Contiene la quinta esencia de la fe cristiana. El Salmo primero es bello, bello, muy bello, hermanos. Es palabra santa, palabra fiel. Aleluya. No es porque es el resumen de todos los salmos. Ahí está resumido todo lo que es el hombre. Toda la enseñanza de los salmos está resumida en el Salmo primero. Por eso debería de llamarse el Salmo de los Salmos. Pero no tan solo por eso, sino porque es la quinta esencia de la fe cristiana, gloria a Dios. Es corto, muy corto en su redacción, en su lectura, pero largo e importante en su contenido, de mucha importancia su contenido. Porque el primer salmo habla de la felicidad que nos proporciona deleitarnos en la ley de Dios. Así como el primer discurso del Señor Jesús en las bienaventuranzas del Salmo del Evangelio según San Mateo. Las bienaventuranzas del Señor Jesús empiezan: felices los hombres, bienaventurados los hombres. Así el Salmo primero empieza con bienaventurados. Bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aleluya. Sino que en la palabra de Dios está su vida, su deleite, su felicidad, su todo. Aleluya. Bienaventurados. Macarios viene de la palabra mar. Bienaventurados viene de la palabra Macarios, de la raíz de mar, con K, mar, ¿sí? Que indica algo grande, algo fabuloso, algo único y de larga duración. Dice: y estaré en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Aleluya. Es alguien muy bendecido. Bienaventurado es alguien muy bendecido por Dios, muy favorecido por Dios, por el Señor Jesús, por el Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Es una palabra de gracia que expresa un regocijo, un gozo único. Porque tener un buen trabajo es una satisfacción, un gozo. Un buen empleo, una buena profesión, el logro de una buena profesión. Sí, es bueno, ya dijimos, pero lo bueno es enemigo de la excelencia. Debemos no conformarnos. Ya logré, es bueno, pero ahora sigo a la excelencia. Aleluya, bendito sea Dios. Entonces, es una palabra de gracia que expresa el regocijo
y la satisfacción de una manera especial. ¿Concedido por quién, hermanos? ¿Por quién? Ese gozo no es gozo del mundo, no es pasajero. Concedido por Dios. Ese regocijo que dura para toda la vida y aún más allá de la muerte, porque Dios nos guiará aún más allá de la muerte, porque sabemos a dónde vamos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra de Dios, y los que estemos vivos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, para que se realicen las bodas del Cordero. Viene por la iglesia que se preparó en integridad, una iglesia gloriosa que no se conformó con lo bueno, sino buscó lo máximo, lo superior, la excelencia. Cuando en la tabla de las escuelas, de las normales, aparecen los nombres de los alumnos, unos dicen 10, 10, 10, sí, la máxima calificación, pero otros dicen excelencia, gloria a Dios, a nosotros. Así, en la tabla de Dios, en el pizarrón de Dios, en el libro de la vida, debe estar nuestro nombre, pero con excelencia, más allá del 10, aleluya. Ese regocijo, esa satisfacción que nos concede el Señor Jesucristo, viene de parte de Dios. Eso lo experimenta el hombre que ha nacido de nuevo, el salvo. Es el que puede luchar porque está sellado con el Santo Espíritu de Dios, el Espíritu de la promesa, ¿sí? Y puede luchar y alcanzar ese logro. El Salmo 1 es la guía. De todo el favorecido por Dios. Aleluya. Ese Salmo primero es como un mapa. ¿Cómo se llama? Ahora los que tienen un aparatito y buscan el GPS, algo así se llama, no, perdón, no lo sé. Así, el Salmo 1 es la guía para guiarnos en el camino, ¿sí? Y no solo traza de una forma detallada, bienaventurado el hombre de Dios, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. No vive del fraude, de la mentira, engañando a la gente, disfrazados con piel de ovejas, pero son lobos rapaces, tan llenos de mentira. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. No en el provecho que le pueda sacar al prójimo, está en la ley de Jehová. En la ley medita de día y de noche. Será próspero en todo lo que hace. Dice, será plantado, es decir, prosperado. Los hijos de Dios tenemos un privilegio muy grande, hermanos. Tenemos sufrimiento, sí, porque debe probar nuestra fe Dios, pero también tenemos privilegios y bendiciones muy grandes. Fructificamos, es decir, la palabra de Dios que queda sembrada la transmitimos. Y nos interesa dar fruto a 100, a 60 y a 30, que no se desperdicie nada, lo máximo, lo de en medio y lo más poco. Que en todo estemos trabajando en todo momento, sin pretexto, que seamos íntegros para Dios. Y todo lo que hace prosperará. Sí, aleluya.
todo lo que hace prosperará. Aleluya. Entonces, este primer salmo es un mapa que nos dirige cómo debemos andar, cómo debemos ser, cómo debe de ser nuestro camino. Detalla los caminos del peligro, las arenas movedizas donde se hunden los mentirosos, los falsos maestros, donde se hunden el que hace el mal, el que no busca lo bueno. En esas arenas, en esos caminos de lodo, traza, enseña, ese primer salmo enseña, pero también enseña el camino del éxito. Gloria a Dios. Las zonas de tierra firme, de tierra fértil, por donde los nacidos de nuevo tenemos que caminar, debemos de caminar continuamente, las 24 horas. Sí, hermano, parece exageración, pero no lo es, sí, porque nuestro sueño es tranquilo, porque dice la palabra de Dios, porque no hay grito de alarma. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque no tendrá temor de malas noticias. Dice el Salmo también, hermanos. Gloria a Dios. Ay, la palabra de Dios es tan hermosa. Qué bella es la palabra de Dios, hermano. Escuche, deleítese. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Aleluya. La fortaleza, la prosperidad. Porque nuestra fe está fundada en el Señor Jesús. El Salmo es un mapa completísimo por donde no debemos ir, en esas arenas, en ese lodo. Debemos caminar en el camino firme, en la tierra bendita, en la tierra de provisión. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Esa tierra firme por donde debemos de transitar los redimidos, los creyentes redimidos, fieles. Ese camino nos lleva a la gloria eterna, porque tenemos el sello de la promesa. Y cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia, si estamos vivos, o que ya hayamos muertos, pero tenemos ese sello de la promesa. Ya les he dicho, les he platicado, hay una narración de un niñito que tenía SIDA. Era un pequeño, sería entre 6, 7 años, pero tenía SIDA. Y siempre andaba en su espaldita, cargaba un tanque de oxígeno. Y como todo niño, era travieso, era inquieto. Y entonces su mamá, lógico, se preocupaba mucho por él, porque necesitaba especial cuidado. Y entonces tuvo una buena idea. Lo vistió de una camisita roja, siempre andaba con una camisita roja, porque así, aunque de momento se le perdía de vista, ella buscaba el rojo de su camisa. Así busca el sello de esa sangre que nos limpió, que nos purificó. Así Dios nos va a conocer, porque estamos vestidos de rojo, por la sangre inocente carmesí del unigénito Hijo de Dios. ¡Aleluya! Sí, aleluya. Bueno,
estos caminos. El camino firme, fértil, es el que nos lleva a la gloria. El camino de fe, gloria a Dios. Este primer salmo tiene 2 ejemplos muy claros. Sí, fácilmente los entendemos. Establece el que consiste en la felicidad, en la bienaventuranza, en la dicha del hombre recto, del hombre íntegro. ¿Y cuáles deben de ser los frutos que debemos de hacer? ¿Cuáles son los parámetros que debemos seguir? Lea también, ya os dije, en Mateo 5. Del verso 3 dice: y viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Así empieza el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, oyó la enseñanza del Señor Jesús. Entonces podemos leer del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del verso 1 al verso 16. Ese es el camino que debemos andar los creyentes redimidos, el camino de las buenas obras que fueron preparadas de antemano por Dios, por su sabiduría, para que andemos en ellos. Son los parámetros de nuestra buena conducta, de nuestra integridad para Dios. Aleluya. Las bendiciones y beneficios que recibimos por obedecer la palabra de Dios y la obediencia. Estamos en la obediencia, estamos mostrando nuestra gratitud, porque ¿con qué pagaremos, hermanos, tanta bendición? No hay más que con obedecer, hacer la voluntad de Dios. Glorias a su nombre. También, juntito, enseguidita, contrasta el camino del impío, del réprobo, del que no le interesa agradar a Dios, le interesa dar placer a su carne. De Dios, del Señor Jesucristo, no quiere saber nada, porque sabe que tiene que dejar su deleite carnal, y eso no le parece. Pero perdón, es tonto, porque sus placeres son momentáneos, no duran. Y lo que nos ofrece Dios es el perdón y la salvación de nuestra alma y la vida eterna. Dice la palabra de Dios también, hermanos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, no quiere saber nada de Él, porque quiere darle placer a su carne, quiere seguir en el placer del adulterio, de la bebida, del robo, del fraude. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así
como Él es puro. Todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aleluya. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Aleluya. Esta es la promesa. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Aleluya. Dice la palabra de Dios. No amemos al mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero que obedece a Dios permanece para siempre. El íntegro permanece para siempre. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Entonces está muy claro los dos caminos que nos traza el Salmo primero, el de los íntegros y el de los impíos. El de los impíos revela su futuro también, como el camino del íntegro es la vida eterna, aleluya. Así del perverso, del impío, del pecador, la muerte eterna. La paga del pecado es muerte. Viven en la carne, viven dándole placer a su carne. Así mueren, hermanos, en el pecado. La Biblia es la palabra de Dios y siempre dice la verdad. No hay más que dos caminos, vida eterna o muerte eterna. ¿Cuál camino es el tuyo, hermanos? ¿El de la vida o el de la muerte? Permanezcamos en Él, en Dios, aleluya. Esta vida, por supuesto, esta vida de prosperidad exige responsabilidad. Nadie prospera si no hace la voluntad de Dios, si no pone por obra sus mandamientos y sus enseñanzas, las enseñanzas del consejo divino. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni estuvo en silla de escarnecedores, se ha sentado. La bendición de Dios permanece. Llega cuando ponemos la prosperidad de Dios, la bendición de Dios permanece cuando ponemos su palabra en primer lugar. No después. Ese después nunca llega. Hoy, mientras se dice hoy, hagamos la voluntad de Dios. Hoy entréguele su vida al Señor. Hoy sea íntegro para Él. Tenemos promesas hermosísimas, beneficios únicos. La bendición de Dios es poner en acción nuestra gratitud, es decir, la obediencia. Todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace el íntegro lo lleva a la prosperidad, a la felicidad, al bienestar. Sí. Esta prosperidad incluye todo: negocio, empleo, salud, familia. Descendencia, progenie, matrimonio. Dios desea cumplir su palabra. Ese es su anhelo, pero también nosotros, debe ser nuestra responsabilidad, sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Todo.
Cuando obedecemos, todo prospera en nosotros. En la prosperidad está la esencia de lo que es la bendición de Dios, el amor de Dios. La promesa dada a aquellos que se deleitan en sus leyes. La prosperidad es la esencia, el deseo, el anhelo de Dios. Está ansioso por derramar bendiciones sobre el íntegro, sobre el justo, sobre el probo, sobre el obediente, sobre el fiel. Aleluya. La ley de Jehová no tan solo es un código escrito, es el conjunto de normas que guían a los nacidos de nuevo. Sí, aleluya. No tan solo es una palabra escrita, la ley de Jehová, no. Aquí está la palabra escrita, pero nada más. Cuando leemos su contenido, entonces ahí está la esencia, ahí está la prosperidad, ahí está la bendición. El libro, ¿para qué nos sirve? Hay quienes en su biblioteca tienen la palabra de Dios como un libro muy especial, pero nomás como libro. No buscan su esencia, no buscan el extracto, la bendición tan grande que tenemos en esta bendita palabra de Dios. Aleluya. La prosperidad es el resultado de una vida de calidad, de integridad, de una entrega total, una dedicación y acción a la palabra de Dios, al hombre preparado totalmente, como leemos. La palabra de Dios. Sí, aleluya. Ya leímos, hermanos, en esta palabra tan hermosa, hermanos, aleluya, sí. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar la palabra. Este primer salmo es un concentrado, es un extracto de esta enseñanza, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Nos muestra dónde estamos manos, es nuestro guía, sí. Para instruir en justicia, que debemos de ser justos, no mentirosos, no alterar las cosas, no hablar con engaño, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Vamos de gloria en gloria cuando conocemos y practicamos la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, el Salmo primero nos guía, nos enseña el camino que debemos seguir y somos prosperados. Sí, hermanos, y en todo leíamos, en el matrimonio, en la prole, en el empleo, en la profesión, en el matrimonio, en la vida diaria. Aleluya. Y esta palabra, prosperar, prosperado, sí, significa ayuda sobre la marcha. Vamos camino al cielo. Prosperar significa ayuda sobre la marcha. Como estamos en el camino correcto, el Señor nos va guiando y nos va prosperando y vamos de gloria en gloria hasta ver su rostro. Aleluya. No anduvo en camino de malos ni de pecadores.
El tener éxito es tener prosperidad divina. No es un fenómeno momentáneo, una alucinación, un reflejo. Es lo real. Prosperado es ayuda en la marcha. No estamos solos. El Señor está a nuestro lado. Dice el Señor Jesús, estaré con vosotros. ¿Cuándo? Por siempre. Aleluya. El éxito es continuo, es progresivo. El buen éxito es de los vencedores, de los que tenemos un Cristo vivo en el corazón. Aleluya. No es emoción momentánea, no. La prosperidad no es emoción momentánea. No es pasajera. Es continua, permanente. Aunque se basa, puede ser en lo material, en lo físico, una buena salud, aleluya. Entonces, hermanos, ¿cuál es el camino? ¿En qué estamos? ¿En qué queremos andar? ¿Nuestro árbol, nuestra vida es un árbol productivo que siempre está frondoso? A pesar de las luchas y de los problemas, de las necesidades, de las angustias, ¿estamos con Cristo? ¿O somos árboles otoñales? ¿O son árboles otoñales 2 veces muertos, como dice la palabra de Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es nuestra vida? Desarraigados, árboles desarraigados. A los íntegros, a los bienaventurados, a los que escogen el camino del bien, Dios nos asegura una vida de prosperidad continua, con tal de que mantengamos en nuestro corazón la palabra de Dios. Sí, aleluya. Dios asegura nuestra frondosidad, nuestra prosperidad, si mantenemos nuestra vida íntegra, ¿sí? Y permanecemos obedeciendo la palabra divina constantemente. No nada más los domingos, jueves, martes, miércoles, no, todos los días, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestra decisión? ¿Cuál es nuestra capacidad? ¿Cuál es nuestra integridad? ¿Somos íntegros para Dios o íntegros para el mundo? Escoge, amado, hermano, amigo, alma nueva, escoge. Un ejemplo muy claro. ¿Quién es el hombre íntegro? El Señor Jesucristo. Él es. Aleluya. Sí. El que no anduvo. Por eso está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros en ese lugar de honor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios estuvo su deleite. No he venido a hacer mi voluntad, sino la del Padre que me envió, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y no así, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como la paja que arrebata el viento, son
son nubes sin agua, dice la palabra de Dios. Por tanto, como no están en un lugar fijo, se dejan llevar por todo viento de palabra, de mentira, de fraude, se dejan engañar por los mentirosos, por los falsos maestros, por los falsos profetas, por los falsos seguidores del Señor Jesús, porque nomás tienen pantalla, pero son lobos rapaces. Dice en la palabra de Dios que viven engañando y siendo engañados. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, como pereció el camino de Adán, el injusto, el que no fue íntegro, el que falló. Ejemplos muy claros. El íntegro, el Señor Jesús. El pecador, Adán. Señor bendito, que tu santa palabra, Señor, caiga en buena tierra. Nuestro corazón sea tierra fértil. Que tu santa palabra nos haga entender cuánto nos amas y cómo debemos de vivir para agradecerte tanta bendición. Obediencia. Si obedecemos, somos prosperados. Cuando alabamos, estamos obedeciendo. Pero la alabanza del impío no es grata. La alabanza del impío es como címbalo que retiñe en los oídos santos de Dios. No les grata la alabanza del impío. Seamos íntegros para con Dios. Seamos íntegros, hermanos, para con Dios, por favor. Por favor. En el nombre de nuestro Señor, te pedimos tu bendición para que estemos atentos a tu santa palabra y podamos escuchar, oír con atención y ser oidores y hacedores de tu palabra. Aleluya. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras y en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, por él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte. Y es todo entregarme yo a ti. Entonces, acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, por ti. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me es suficiente servirte y amarte. Estoy completa contigo. Es todo entregarme yo a ti. Íntegro. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz.
Sí, hermano, a pesar de mi vida de sufrimiento, soy feliz, muy feliz con mi Señor. Pues yo soy feliz por Él, por mi Señor. Bendito Dios, en tus manos ponemos nuestra necesidad. Haznos inteligentes para que escojamos el camino de la vida para la gloria de tu santo nombre. Humildemente te pedimos tu ayuda en el nombre de nuestro Señor Jesús, para la gloria tuya, Padre Santo, solo para tu honra, solo para tu gloria, Señor. Amén. La paz de Dios, la paz de Dios. Aleluya.